Buenos días, mi nombre es John Bernal, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAP. Me encuentro en el curso de software para ingeniería, el cual tiene el grupo 203036 con el grupo colaborativo número 14. Para la práctica 2 tenemos el ejercicio que es el siguiente, que realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinados por el usuario. Dicha matriz debe componerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Aquí tenemos el código, utilizamos unas variables de entrada, m, que es, por favor, ingresar el orden de la matriz, ri, que es el rango inicial de la matriz, rf, que es el rango final de la matriz, n, que es el número a comparar en esos vectores. Aquí tenemos otra variable que es la matriz aleatoria, que va a ser igual a un randy que nos genera números enteros aleatorios de, de un valor inicial a un valor final, que lo define RI y RF por el usuario, y de una dimensión de la matriz de M por M, que es el orden de la matriz. Tenemos otras variables iniciadas, que es B1, que va a ser el vector de los números mayores, B2, que va a ser el vector de los números menores. Iniciamos dos contadores para llevar la cuenta de los números mayores a n y los números menores a n. Iniciamos el ciclo for, donde i es igual a 1 hasta m, y otro j, que va a ser las filas y las columnas, de j igual a 1 hasta m. Aquí, si en la matriz aleatoria que se generó en las filas y las columnas son mayor a n, entonces a este contador de los números mayores le sumamos 1. Y ese número lo vamos guardando aquí en el vector número 1. Si no es así, quiere decir que el número es menor a n. Y lo que hacemos es a este contador sumarle 1 y guardar ese valor en el vector número 2. Aquí finalizamos los ciclos for y las condicionales. Después, por pantalla, damos un mensaje que la matriz aleatoria es e imprimimos la variable matriz aleatoria. Después le solicitamos al usuario que cómo desea ver los elementos del vector mayores a n. Entonces con sprintf podemos imprimir esta variable sin generar una variable como tal. Aquí con la variable var vamos a guardar el dato que nos da el usuario, donde le vamos a preguntar si ascendente sería igual a 1 y descendente sería igual a 2. Después, con un bloque switch en el var, vamos a evaluar
la expresión que nos da el usuario. Si es 1, nos va a imprimir el vector en orden ascendente por medio de esta función sort, que nos organiza los elementos de forma ascendente. Si es el caso número 2, o sea, si acá var es igual a 2, entonces nos va a imprimir por pantalla el vector B1 en orden descendente por medio de la función short y la palabra descend. Después nos va a preguntar que la cantidad de elementos mayores de n, imprimimos el contador mayores que n. Entonces ahí ya tenemos qué cantidad de números son mayores que n. Si ninguno de los dos casos son verdaderos, entonces quiere decir que es falso y nos bota un mensaje que intente nuevamente. Después de terminar este bloque switch, nos vuelve a preguntar por pantalla que cómo desea ver los elementos del vector menores a n. Lo mismo, nos da dos opciones, 1 ascendente y 2 descendente. Y con el switch, el bloque switch, evaluamos la entrada por el usuario. Si es 1, uno lo imprime en forma ascendente por medio de esta función sort que nos ordena los elementos en forma ascendente. El caso 2 sería descendente por medio de nos organiza los elementos del vector 2 por medio de la función short y descend. Y nos imprime la cantidad de elementos menores a n. Nos imprime el valor que tiene el contador en ese momento. Y si ninguna de las dos opciones o expresiones son verdaderas, significa que son falsas y nos bota por pantalla un mensaje que intente nuevamente. Vamos a ejecutar el programa y acá empezamos a preguntarnos por pantalla que ingrese el orden de la matriz. Vamos a ver una matriz 4×4. Después nos pregunta, por favor ingrese el rango inicial de la matriz. Vamos a iniciar desde 10. Después dice, por favor ingrese en rango final, 50. Después, por favor, ingrese el número a comparar. Vamos a ingresar el número 23. Y acá nos dice la matriz aleatoria es una matriz 4×4 y que van del rango de 10 hasta 50. Después nos pregunta cómo desea ver los elementos del vector mayores a 23, que es el número que estamos evaluando. Entonces le vamos a decir que vamos a ver los 1 ascendentes. Entonces acá están los números de forma ascendente mayores a 23 y que aquí nos dicen que eso es un total de 11 números mayores a 23. Después nos pregunta cómo desea ver los elementos del vector menores a 23. Entonces coloquémosle 2 descendente. Acá ya nos imprime los números en orden descendente menores a 23, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.